Bueno, pues bienvenidos a la tercera y última de las jornadas de otoño. Esta tarde dedicada a muchos y muy variados e importantes temas que van a desarrollar Marina Serrano, Isabel García Tejerina, José Manuel Sánchez Ron y Ángel Simón. Me acompañan en primer lugar ellas dos, Marina e Isabel, y luego vamos a interrumpir la sesión 5 o 6 minutos nada más para cambiar la mesa y continuar. Realmente no se necesita ninguna justificación el programa de esta tarde. Es evidente que estamos hablando de los temas más importantes que agobian a la humanidad en este tiempo y nos agobian también a los habitantes de España y a los de este querido Valle de los Pedroches por razones todas completamente obvias. Vamos a hablar en primer lugar de energía. Marina Serrano es la persona más cualificada que hay en este país para hablar de esto, que sabe muchísimo, sí, no, sin ninguna duda. Es la que sabe más de esto, sabe mucho de todas las cosas en su condición de jurista sabia, pero es que está muy especializada en energía desde hace mucho tiempo porque ha pasado por todos los cargos en materia de energía, ha estado en Red Eléctrica, está en la asesoría jurídica de la Comisión Nacional de la Energía, ha sido secretaria general de la Comisión, ahora es la jefa de la patronal, ¿no? De la patronal de las empresas eléctricas, de esas que nos suben la luz. Por tanto, persona que tiene mucha responsabilidad y que conoce de primera mano por qué nos suben la luz y hasta dónde va a llegar esto, si se va a parar o sin embargo es algo ya irreversible y nos tenemos que acostumbrar a gastar menos y ajustar nuestro consumo, principalmente a la precaria vida que nos toca vivir de aquí en adelante. La tarde es una tarde un poco catastrófica, ¿qué les voy a decir? Porque no vamos a hablar de nada que sea... Tenemos que hablar de estas cosas, pero es una tarde en general que no es gozosa en el sentido de que vayan a contar ellos cosas necesariamente optimistas y con pronósticos de futuro mejores que los que hemos tenido en el pasado. Pero en fin, ellos dirán. Le doy la palabra en primer lugar a Marina, que como ya les he dicho es, además de un genio durante sus estudios universitarios, abogada del Estado desde hace muchos años, ahora está excedente porque está dedicada a otras muchas cosas, pero fundamentalmente lo verán en el programa, es una especialista en energía eléctrica y ha estado en todas las entidades, las comisiones, las agencias de regulación y ahora ve la energía eléctrica desde el punto de vista de las empresas del sector a las que coordina, realmente desde esa entidad que preside. Con mi agradecimiento muy sincero porque hayas venido hasta aquí, Marina, pues tienes la palabra. Muy bien, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias. Para mí es un placer estar aquí y conocer Pozo Blanco, que no conocía, y conocer Covat. Muchas gracias por ser anfitrión de estas jornadas de otoño que veo que celebran además, ya son señeras, 25 años. Y muchas gracias especialmente a Santiago, que es un maestro para todos los juristas. Y al que respetamos y admiramos muchísimo. Bueno, yo voy a hablar, me ha dicho Santiago, de la energía y los problemas que tiene la energía. Yo llevo toda la vida profesional, gran parte de mi vida profesional dedicada a la energía, y ahora estoy en la asociación que representa a las grandes empresas eléctricas. Voy a hablar de cómo ve el sector, dónde estamos en el sector, hacia dónde vamos y sobre todo también pues, el enorme impacto que ha tenido el incremento, la crisis de precios energéticos producida desde el año pasado y acrecentada por la guerra de Ucrania, que ha conmocionado y ha puesto a las eléctricas pues en la boca de todos los ciudadanos, de todos los telediarios con el precio de la electricidad. Y realmente el mercado eléctrico, la actuación de las empresas eléctricas, la operación del sistema eléctrico no tiene ninguna responsabilidad realmente en ese incremento de precios. La causa es fundamentalmente el gas y cómo el gas entra a determinar el precio en el mercado eléctrico. Traía una presentación que lo que no sé cómo... muy bien, gracias. Traía una presentación por traer algún dato y voy a hablar de los desafíos, qué medidas se han adoptado en España ante esta situación de crisis y cómo vemos el sector eléctrico de futuro. En primer lugar,
quería una primera aproximación. El sector eléctrico español tiene una estructura desde el año 98, desde la ley 54/97, mejor dicho, que se liberaliza como consecuencia de las directivas europeas. Y existen 4 grandes actividades, más el consumidor, para que todos tengamos esta luz que tenemos ahora. Está la actividad de generación, el transporte, la distribución y la comercialización, y luego la posición de los consumidores. Realmente la regulación, y el profesor Muñoz Machado ha escrito mucho sobre cómo se regulan y cómo se liberalizan los sectores, distingue entre, cuando un sector es integrado, entre actividades que se prestan en libre competencia y actividades que se prestan en régimen de monopolio, porque son monopolios, las llamadas actividades reguladas. De estas actividades que tenemos aquí, la generación, que es la producción de electricidad, se presta en régimen de libre competencia. Y, por tanto, pues todos ustedes saben que existen múltiples empresas de generación eléctrica tradicional, con tecnologías diversas y con tecnologías renovables que generan la electricidad. Hay una multiplicidad de empresas y una multiplicidad de tecnologías. España tiene un mix energético diversificado. Unas pocas centrales de carbón que se están cerrando, solo quedan 1 o 2, tiene energía nuclear, tiene energía hidráulica, tiene ciclos combinados y tiene energías renovables. Y esta venta de electricidad se hace en el mercado, en OMEL, en un mercado que tenemos ibérico junto con los portugueses, que es el que da el precio diario cuando vemos en televisión. Mañana la electricidad 170, mañana 80, mañana a 54. Ese es el precio de las ofertas, pero no todos los consumidores están comprando a ese precio, porque los generadores pueden hacer contratos con consumidores con un precio diferente. El transporte y la distribución son las redes. El transporte son las redes de alta tensión, son esas redes que tienen de 400 o 380 kilovatios, son los grandes que vemos cuando vamos por las carreteras o por los campos, y existe un único transportista, que es Red Eléctrica de España. Una única empresa que realiza esta actividad. Y el transporte o llevar la electricidad a través de redes de menor voltaje es lo que hacen las redes de distribución, que los llevan a los puntos de suministro. Y existe una multiplicidad de empresas distribuidoras, fundamentalmente 5 grandes grupos, ahora 4, porque EDP, que es Hidroeléctrica del Cantábrico, compró Viesgo, que es la que está situada en Cantabria. Existen 4 grandes grupos y luego existen numerosas pequeñas distribuidoras, que llamamos los juristas la disposición adicional 1ª, pero que son pequeñas distribuidoras en todo el territorio. Yo no sé, Pozo Blanco, ¿qué distribuidora tiene? Endesa. Pero hay zonas del territorio andaluz y en todo el territorio español que tienen pequeñas, de los que vamos, que ellas no quieren que sean pequeñas distribuidoras, que están agrupadas en 2 asociaciones. Y finalmente tenemos... Industria pecuaria de los Pedroches. Exacto, los Pedroches es una de las más conocidas, se te ha olvidado. Pero es de esas distribuidoras que llevan la energía eléctrica a los puntos de consumo unidas a otras distribuidoras. Son unas 300 en todo el territorio, normalmente provienen de negocios familiares, son empresas familiares. Esas son las distribuidoras, estas son empresas que llevan la electricidad. Tanto el transporte como la distribución cobra lo que dice el gobierno, los peajes, esas cantidades fijadas administrativamente. Por lo tanto, no hay ningún tipo de relación comercial o de establecimiento comercial de la negociación. Y por último están las comercializadoras, que son con las que todos ustedes tienen su contrato de energía eléctrica. Es aquella empresa que no tiene ningún activo y lo que hace es venderte la energía eléctrica, no tiene la propiedad de ningún activo. Es un mercado en desarrollo, hay 8 grandes empresas comercializadoras, las grandes de los grupos Endesa, Iberdrola, Naturgy, EDP, pero también Total, Repsol, también tiene comercialización, y luego hay hasta 200 comercializadoras también más pequeñas. Muchas pequeñas distribuidoras de esas que están en el territorio tienen también su propia comercializadora, pero por ejemplo habrán visto en la televisión los anuncios de los tejados al sol de una comercializadora independiente que es Hola Luz, que es una comercializadora que nace en Cataluña. Y finalmente tenemos los consumidores, que hacemos los contratos con las empresas de acuerdo con la potencia y las necesidades que tenemos cada consumidor. Y los clientes que tienen una potencia inferior a 10 kilovatios, los pequeños consumidores, son los que tienen derecho a acogerse a un precio regulado, que no negocian su precio de la electricidad. Es el llamado PVPC, que es el precio voluntario del pequeño consumidor. En la jerga del PVPC, que es aquellos que tienen un precio indexado al pool, a ese que vemos que todos los días
cambia y que tiene además esa influencia del precio de las centrales combinadas de gas y por lo tanto la influencia del precio del gas, que ha tenido un enorme incremento como consecuencia de la ruptura de las importaciones del gas ruso. Una de las características de que en España haya habido desde el verano pasado esa polémica, esos medios del precio de la electricidad, es porque España es el único país de la Unión Europea en que el PVPC, el precio voluntario al consumidor, en los que tienen el precio regulado, está indexado directamente al pool. O sea, tiene la volatilidad que tiene el mercado mayorista. Todos los demás países europeos tienen laminado con un precio a futuro. O sea, el Gobierno ha hecho una consulta pública y está cambiándolo porque la Comisión Europea le ha obligado a que, al aprobar el mecanismo ibérico, a que antes de final de año o a principios del año que viene tenga aprobado el nuevo mecanismo. Esto ha llevado a que el consumidor pequeño, que realmente es el que tiene menor poder de negociación, se haya visto directamente influenciado por los mercados internacionales del gas y por el precio del mercado internacional del gas. Este es el modelo que tenemos. Bien, una vez situado lo que es el sistema eléctrico, lo que quiero indicar es que toda la regulación eléctrica y la regulación energética está vinculada a los objetivos de descarbonización y a los objetivos medioambientales. Hoy toda la regulación que se hace está dirigida a descarbonizar, a reducir las emisiones. En esta transparencia están las obligaciones que tiene Europa y que tiene España. ¿Por qué tenemos estas obligaciones? España y Europa han firmado el Acuerdo de París de reducción de emisiones y España, como miembro además de la Unión Europea, está obligada al cumplimiento de los objetivos de esa Unión Europea, que se ha comprometido a que haya renovables. Aquí tienen las obligaciones al 20 y las obligaciones al 30. Renovables un 20% en el 20, un 40% en el 2030, reducción de emisiones un 20%, un 55% y eficiencia energética un 20% y un 36%. En España se han planteado unos objetivos superiores, más ambiciosos, de renovables de un 42%, de emisiones de 49%, porque comparas con 2005, y de consumo de energía privada y eficiencia energética de 39,5%. Hacia dónde vamos es al cumplimiento de estos objetivos. Y todas las disposiciones que se hacen y toda la transformación que está haciendo el sector eléctrico, cerrando la forma de producir energía eléctrica con emisiones y pasando a renovables, es porque hay que cumplir estos objetivos de descarbonización. Objetivos además que se han ampliado. ¿Y por qué se han ampliado? Se han ampliado porque sucede la crisis de precios, el incremento del precio del gas que determina el precio eléctrico. ¿Por qué determina el precio eléctrico? Porque la formación del precio van entrando las centrales de acuerdo con lo que van ofertando, son unas subastas. Cuando no hay oferta suficiente, no hay centrales renovables, centrales nucleares suficientes para cubrir todo lo que hace falta, entran las centrales de ciclo combinado. Las centrales de ciclo combinado necesitan gas para producir energía eléctrica y ese gas viene marcado por los mercados internacionales. Y ese gas, su precio se ha incrementado, se ha quintuplicado, se estuplicado como consecuencia. Se empezó a incrementar el verano pasado, pero después de febrero de la guerra de Ucrania se ha incrementado enormemente. ¿Por qué? Porque Europa tenía una dependencia del 40% del gas ruso y del 30 y pico % del petróleo ruso. En el momento en el que se ponen sanciones que se limitan esa entrada del gas ruso, hay que acudir a otros mercados internacionales. Hay que acudir a África, hay que acudir a Estados Unidos fundamentalmente, o hay que acudir y el precio sube. Ese precio que los que tienen una central de ciclo combinado tienen que comprar más caro repercute en el precio eléctrico. Y esa es la causa de esa volatilidad, de ese precio que cambia día a día. Mañana está barato, por ejemplo, hemos vivido 15 días más barato, pero en agosto estuvo en unos precios, y no es un problema de España, es un problema de todos los países europeos, porque el problema es de toda Europa en la compra de ese gas. ¿Y cómo reacciona Europa? ¿Cómo reacciona Europa ante esa crisis de precios energéticos que afectaba a las empresas, a los consumidores, a las pequeñas y medianas industrias? Con diversas actuaciones, pero una de ellas es insistir en los objetivos de descarbonización. Lo que ha demostrado la guerra ha demostrado que Europa era muy frágil, que Europa pues dependía de los combustibles fósiles que no se producen en Europa y que tenía un grado de dependencia energética muy importante. Y por tanto lo que ha hecho la Comisión Europea es, si tengo estos objetivos o tenía esos objetivos que hemos visto antes para conseguir la descarbonización, para conseguir la reducción de emisiones,
Debo incrementar, además, el tener renovables para tener independencia, autonomía energética. Tengo que producir la electricidad con mis propios medios y no depender de los combustibles fósiles. Y esto se consigue con energías renovables. Y entonces lo que se ha hecho es, como está en esta transparencia, pues decir, hay que hacer más renovables, hay que ser más eficiente energéticamente, hay que ahorrar, de ahí los planes de contingencia. De ahí los planes de contingencia que aprobó el gobierno español, pero porque primero la Unión Europea ha obligado a cada país de Estado miembro a hacer un ahorro de un 15% o de un 7%, como se ha traducido aquí. Es esto que hemos visto de los escaparates, de las luces, apagarlo en un momento determinado, de que los edificios públicos tengan no más de 21 o 19 ahora en invierno. Hay que ahorrar, eficiencia energética, y hay que poner renovables. Y entonces han planteado hasta 210.000 millones de inversiones adicionales para renovables. Aumentar los objetivos, desplegar las bombas de calor, sustituir las calderas en las viviendas de gas natural por bombas de calor, que son más eficientes además y que no emiten. Avanzar en el hidrógeno. El hidrógeno es la solución, el hidrógeno verde fundamentalmente, que se produce con lo que sobra de la producción de energías renovables a través de la electrolisis. El hidrógeno es donde aquello que no puede llegar, donde no puede llegar a la electrificación porque hay procesos industriales de alta intensidad, es el combustible que se va a utilizar. Se produce con energías renovables, por tanto también tiene carácter autóctono, también lo puedes producir en el territorio. Y acelerar todos los objetivos. Hablábamos de un 40% en la transparencia anterior de renovables. Para el 2030 se han incrementado al 45%. España ha cumplido la reducción de emisiones para el 2020, pero nos queda un largo camino si queremos reducir emisiones en los objetivos señalados para el 2030. Y ese camino solo se consigue con ese incremento de energías renovables. Tenemos que llegar, de acuerdo con el PNIE, que es el Plan Nacional de Integrado del Clima, en la slide de la derecha lo tienen, a un 42% de energías renovables, que posiblemente hay una revisión ahora del Plan Nacional de Integrado del Clima. Como la Unión Europea ha incrementado la ambición, posiblemente el Gobierno de España lo incremente también. Para conseguir esas señales, para conseguir esa descarbonización, hay que electrificar. El sector eléctrico se ha transformado, como decía, se han cerrado las entidades, se están cerrando las emisoras. De acuerdo con estos objetivos que ha marcado el Gobierno, en el 2030 el 74% de la producción de energía eléctrica tiene que hacerse con renovables. Se supone que de aquí al 2030 hay que instalar en todo el territorio cada año 5.000 megavatios de renovables. Eso es una cantidad que exige un esfuerzo enorme. Y además hace falta no solo electrificar, que el sector eléctrico lo está asumiendo y piensa que en el 2050, que el objetivo de la Unión Europea es neutralidad climática, va a ser 100% renovable. O sea, en el 2050 lo que se está planteando es que toda la producción de energía eléctrica sea renovable, pero con esto no basta para los objetivos de reducción de emisiones. Hay que electrificar el transporte. El transporte es el sector que más contamina o que más emisiones, está mal decir eso, pero el que más emisiones produce. Ahí tenemos, esa transparencia no se ve bien, pero tenemos por sectores. El rojo es el transporte, que vemos que incluso en los objetivos de aquí al 2030 baja muy poco, pero hay que reducir emisiones en el transporte. Lo que se plantea sea el vehículo eléctrico el que sustituya para los vehículos ligeros, mientras que el hidrógeno sea para el transporte pesado. Hay que electrificar, hay que reducir emisiones en la industria de una manera. Uno de los también mayores productores de emisiones, que es la rehabilitación de las viviendas, de las ciudades. Hay que reducir emisiones en las ciudades por el transporte de las ciudades y por eso uno de los ejes del plan de transformación y recuperación es la eficiencia energética en las viviendas a través de los cerramientos y a través de la sustitución del gas natural por la bomba de calor. Por tanto, hace falta llegar de ese círculo que hay allí en la transparencia, que vemos que es el año 2021, cuál es el mix de generación que hemos tenido en el 2021. En el 2030, ese mix de generación, el 74%, tiene que ser renovable. Por tanto, hay que hacer un enorme esfuerzo para conseguir estos objetivos. Bueno, esta es la evolución de precios que vemos cómo se ha planteado, no sé cómo hay tiempo, con la evolución de precios de electricidad y de gas natural.
tenemos el precio de la electricidad, ese azul y gas natural, pero vemos que siempre, como cuando va subiendo el precio del gas natural, que es el amarillo, esto influye en el mercado español por la introducción de los ciclos combinados. ¿Qué medidas qué se ha hecho y en qué bloque se actúa? En la transición y ahorro energético, como he dicho, en la reducción de la factura energética, y veremos ahora qué medidas se han adoptado en España, en la protección de los consumidores vulnerables y también en el apoyo a las pymes e industria. Estas son las medidas en las cuales el Gobierno y también la Unión Europea ha incidido para afrontar esta crisis energética que estamos viviendo como consecuencia del precio del gas. En primer lugar, como decía, insistir en que se avance en las energías renovables. Es decir, debe ampliarse la presencia de las energías renovables en nuestro país. Esto supone pues un cambio total del sector eléctrico y de cómo funcionaba el sector eléctrico hasta ahora. Pensemos que el sector eléctrico antes era unas grandes centrales de producción, centrales nucleares, centrales de carbón, que llevaban por unas redes toda la energía al punto de consumo. Esto cambia. Ahora hay una multiplicidad, o va a haber una multiplicidad de plantas renovables que van inyectando energía a lo largo de toda la red. Y no solo eso, el consumidor, a través del autoconsumo, que es uno de los caminos de avanzar en estos objetivos, el consumidor va a producir su propia energía, va a almacenarla y va a inyectar en la red cuando lo necesite, cuando le sobre, y tomar cuando necesite. Por tanto, la red se convierte en una plataforma en la cual vienen inputs de muchos puntos. Por tanto, eso obliga a que las redes deban ser inteligentes, y no solo las redes de alta tensión que tiene la red eléctrica, sino las redes de media y las redes de baja, las redes que tenemos en las ciudades, las redes que tenemos en los núcleos urbanos. Y cambia la forma de operar, y esto solo puede hacerse a través de la digitalización. Y esto supone una operación completamente distinta de cómo estaba operando hasta ahora, cómo se operaba el sector eléctrico, que hasta ahora además funcionaba, esta electricidad que tenemos ahora se está produciendo ahora mismo. Ahora hace falta observar la red, ver qué energía hay cada momento para mantener la frecuencia y la tensión de la red en cada momento, y además, dado que la generación renovable es intermitente, porque hace falta sol, hace falta viento, y por la noche es distinto las condiciones de producción, hace falta algo que cuando en el año 68 entré a trabajar en red eléctrica, siempre te decían que era un dogma: la electricidad no se almacena a diferencia de los demás combustibles. Ese dogma que te contaban cuando conocías el sector desaparece, aparece la figura del almacenamiento. Hace falta almacenamiento para poder dar el suministro, la seguridad de suministro en todos los momentos. Por tanto, aparece un nuevo agente que es el almacenamiento. ¿Qué almacenamiento hay? Pues hay las centrales de bombeo, que son las centrales hidroeléctricas, y las pilas y las baterías. Allí hay que hacer también un gran desarrollo tecnológico, y el plan de recuperación y los fondos europeos están insistiendo en avanzar esas medidas. Y luego hay que hacer también todas medidas de fomento, de ahorro. Todas las empresas, todos los consumidores, esto es un tema ya de cada uno de los ciudadanos, de cada uno de los consumidores. Tenemos que situarnos en la necesidad de avanzar en el ahorro y la eficiencia energética, en tratar de ser eficientes, en tratar de consumir la menor energía posible. Y esto es lo que ha recogido el plan de contingencia siguiendo las indicaciones de la Comisión Europea. ¿Qué se ha hecho para reducir la factura? Para reducir la factura que pagamos todos, hemos visto las medidas que se han adoptado. Primero ha habido una serie de medidas de tipo impositivo. Se ha reducido el IVA, se redució el impuesto a la electricidad, porque bueno, el sector eléctrico tiene numerosos impuestos más que otros sectores, y se ha reducido también el impuesto sobre el valor de la producción y el impuesto sobre la electricidad. O sea, medidas de reducción. Se ha reducido también el 55% de los cargos, que son unas cantidades que pagamos en nuestra factura, que no exactamente no es el pago ni de las redes, ni del transporte, ni de la distribución, sino que son cargos de política energética, como puede ser pues, las ayudas que se dieron a las renovables, el déficit tarifario, o pagamos las extrapeninsulares, que es una cantidad que pagamos todos y cada uno de nosotros en nuestra factura, para que en Canarias y en Baleares el recibo eléctrico pague, aunque es más caro producir la electricidad, pues les cuesta igual que a nosotros. Bueno, pues todas esas cantidades se han reducido en el 55%. Y luego se han adoptado dos medidas, pues que en el sector no vemos bien, pero bueno, se han adoptado porque consideramos que son intervención del mercado y que deben adoptarse situaciones extraordinarias como son estas, pero que no deberían perdurar el tiempo, que es la famosa excepción ibérica, de la que habrán oído hablar,
y luego la minoración de ingresos que tienen las centrales que producen su energía por debajo del ciclo combinado y, por tanto, en sus costes no soportan el precio del gas porque no necesitan comprar gas. Pues esa diferencia de precio, porque todas las centrales cobran la misma cantidad que fija la última unidad, esa se minora siempre que las empresas lo vendan a un precio superior a 67 euros megavatio hora. Esto supone una fijación de precios directamente hecha a través de esta medida. Y luego la excepción ibérica. Pues bueno, la excepción ibérica ha reducido el precio, efectivamente, es así, pero ha tenido también otra serie de consecuencias y está teniendo otra serie de consecuencias, porque baja el precio, pero la compensación, la diferencia entre el precio que se fija regulatoriamente y el precio que las empresas pagan al comprar el gas en los mercados internacionales, lo pagamos entre todos, y eso se paga por los consumidores del PVPC, pero se paga también por aquellos consumidores que tienen un contrato a largo plazo. Si tú has contratado, y a lo mejor ustedes lo habían hecho, a 1 año, a 2 años, a un precio fijo, pero ese contrato, en el momento en que es renovado o prorrogado después del 26 de abril de este año, aunque sea prorrogado, aunque no te cambie ni un euro, ni un céntimo, aunque todas las condiciones son iguales, te aplican la compensación. O sea, tienes en la factura un cargo que pone compensación, que además... ¿Qué ventaja tiene el contrato fijo? El contrato de precio fijo tiene la ventaja de que tú, como consumidor, puedes prever lo que te va a costar la electricidad durante el periodo que sea, sabes lo que es. La compensación es volátil, depende del precio de los mercados de cada día y de cada mes del mercado del gas. Tú, como empresario, como consumidor, no puedes saber cuánto va a ser la compensación. Yo recuerdo en la COE, cuando se empezó a aplicar la factura, venía, pero bueno, ¿por qué me han aplicado esto? Me preguntaban a mí, ¿por qué me aplican esta compensación? Eso, claro, supone una distorsión del mercado minorista. Ha supuesto un incremento de las centrales de ciclo combinado. Se ha producido muchísimo más con gas. También es verdad que ha habido menos producible hidroeléctrico. Y luego ha producido un efecto, que es lo que la Comisión Europea miraba en su momento, que es la exportación a Francia. Desde que ha entrado el mecanismo ibérico, estamos toda la interconexión exportando la energía eléctrica a Francia, que no paga la diferencia, que no paga la compensación, a un precio mucho más barato. Por eso, cuando entre las medidas que dicen Europa va a adoptar la excepción ibérica, vamos a ver qué medidas. De momento Europa está analizándolo, pero uno de los riesgos que veía, eso depende también de cada país, que tiene un mix de generación diferente, pero uno de los riesgos es que Suiza o el Reino Unido, que están interconectados, no se beneficiasen de esa medida. Estas medidas han supuesto efectivamente una bajada, pero deberían tener ese carácter excepcional y estructural y no de futuro. Y luego las otras medidas que se adoptaron por el Gobierno, como puede ser de otra manera, es medidas, no está en la transparencia, pero de apoyo a los consumidores vulnerables. Los consumidores vulnerables que tienen el descuento del bono social, se ha ampliado a quién se considera consumidor vulnerable, se ha establecido un suministro mínimo vital en el que no se puede interrumpir el suministro eléctrico, se ha incrementado también, se ha creado un tipo nuevo en función de la renta, que tiene derecho a esos descuentos que llegan o pueden llegar hasta el 60%. Y luego ha habido una serie de ayudas a las pymes, a la industria. Se ha reducido el 80% del coste correspondiente a los peajes de acceso a las redes para los electrointensivos. Se han dado ayudas directas a la industria electrointensiva y a la industria consumidora intensiva de gas. Y luego también ha habido ayudas directas, como sabemos, de precios, como para los 20 céntimos del transporte de mercancías o pasajeros, también a la agricultura, a la ganadería o al sector pesquero. Es decir, estas son las medidas que, ante esta situación de crisis que se ha vivido, ha adoptado el Gobierno de España dentro del marco, y es lo que consideramos dentro del marco de las medidas adoptadas por la Unión Europea, porque las medidas de la Unión Europea ha adoptado también una serie de medidas de incremento en esa transparencia que hemos visto antes de renovables, pero también medidas como esas plataformas conjuntas de compra de gas, para que el gas a los europeos, de momento es una plataforma voluntaria, no se ha acabado de articular, está intentando poner un tope al precio del gas, tanto que entre por gasoducto o entre por barco, por metanero. Se intenta cambiar el índice, que es el TTF, es el índice del gas del mercado holandés, por otro que sea más barato. Y sobre todo, pero estas medidas están analizándose, estudiando. A ver, la semana que viene va a haber Consejo de Ministros de Energía Europea y vamos a ver en qué acaban o en qué se concretan
esas medidas. Ya estableció también luego las medidas de ahorro y sobre todo lo que señala la Unión Europea es que todas las actuaciones que se realicen minorando ingresos de las compañías se destinen a ayudar a los consumidores y tanto sean pequeños consumidores como sean consumidores industriales. Y estas es las medidas que se han adoptado. ¿En qué camino vamos? Pues lo que esperamos es que la situación se normalice. Dice Santiago, ¿cuándo va a cambiar? Ahí tenemos una indeterminación grandísima con la guerra, no sabemos cuándo va a acabar la guerra. Pero independientemente de eso, la configuración del gas que venía de Rusia, ¿cuándo se va a recuperar? ¿Vamos a confiar en Rusia para contratar nuevos suministros de gas? ¿Se acaba la guerra? ¿Cuándo se va a producir esa normalización? ¿Cuándo va a haber, por tanto, esa situación? ¿O tenemos que prepararnos a cambiar nuestro modo de consumo y nuestra forma de producción de energía eléctrica? Y la forma en que los industriales, porque claro, yo no estoy hablando, pero claro, hay muchos industriales que el gas es su materia prima. Hay que cambiar por gases renovables, producidos por hidrógeno. Es un cambio sustancial de la situación y de la forma en las que estamos viviendo. No es un cambio del sector eléctrico ni del sector energético, es un cambio de la economía productiva y que afecta a todos los sectores y a todos los ciudadanos. Y por tanto es un cambio que debería hacerse con el consenso de todos. En este sentido, y simplemente ya para señalar hacia dónde vamos, pues necesitamos las herramientas, necesitamos un marco regulatorio estable para avanzar en los renovables. Se ha planteado ese objetivo, podríamos discrepar, pero es un objetivo y las empresas actúan con los objetivos que marcan los reguladores, que marca la Unión Europea y hacen sus planes estratégicos y hacen sus planes de eficiencia. Ese es el objetivo que tenemos, despliegue de las renovables. Despliegue de las renovables que hay un cuello de botella fundamental y que estamos viendo, que es la tramitación administrativa. Se tarda muchísimo, se está tardando mucho y ahí parte de las competencias, sobre todo de las renovables menos de 50 megavatios, que son la mayoría, la tramitación corresponde a las comunidades autónomas, la autorización. Y hay un cuello de botella en esa tramitación administrativa, no tienen personal las comunidades autónomas y las declaraciones de impacto ambiental. La semana que viene la Comisión Europea aprueba también un reglamento también con carácter temporal y excepcional para avanzar en la tramitación de energías renovables, suprimiendo trámites ambientales en algunos elementos y estableciendo unos plazos máximos de aprobación de las autorizaciones administrativas. Aquí hay un tema, yo preguntaba cuando venía que si había aquí, me decían que no, pero hay muchas partes en España, se está viendo que hay una gran oposición de los ayuntamientos, una oposición social a las renovables. No quieren que pongan un parque eólico, no quieren que pongan un parque fotovoltaico en mi término municipal. Tenemos, por un lado, ese compromiso de transformación de la producción de energía eléctrica y la necesidad de implantar las energías renovables, y en muchos lugares hay una enorme oposición social. Y ahí las empresas tenemos que mantener el equilibrio y los reguladores también, porque aquí hay un elemento también de planificación, de mantenimiento de equilibrio y mantenimiento de la biodiversidad y de los paisajes. Y tenemos que tener que la población, o sea, los ciudadanos del territorio en que se va por las renovables tienen que ver que que hay ganancia de alguna manera para el territorio en términos de empleo, en términos de cadena de valor, en términos de que si hay una planta renovable puede instalarse una industria que quiere que su energía sea renovable y hacer un contrato que la energía que necesita para producir sea renovable y que hagan un contrato. En equipamientos municipales hay fórmulas de participación también en los rendimientos que tenga la planta renovable. Pero uno de los elementos cruciales es implantación desde el punto de vista administrativa de las renovables, pero la aceptación social en cada uno de esos territorios. Y ahí también hay un papel importantísimo en la figura del autoconsumo, que se ha simplificado, que se ha avanzado, hay que seguir avanzando, hay que dar una nueva regulación, y también en las comunidades energéticas locales, que es figuras que contemplarán las directivas del 2019, que hay que desarrollar, porque ya se han implementado y hay ayudas en el plan de recuperación para comunidades energéticas, pero que van a permitir que las entes locales tengan su planta de producción, su forma de consumo, el reparto entre varios consumidores. Por lo tanto, hay nuevas fórmulas en ese cambio al que vamos del modelo energético. Y hay un elemento básico, que es la fiscalidad energética. Tiene que haber una fiscalidad
adecuada en el que se grave más al que contamina aquí el libro blanco que prepara el Gobierno tiene un apartado dedicado a esta fiscalía energética. La Comisión Europea también está trabajando en este sentido, pero no se ha implantado. Y por fiscalía energética no me refiero al impuesto a las energéticas que se está tramitando en el Parlamento, el cual no tiene nada que ver con eso y que realmente además no se adecúa a lo que establece el reglamento europeo, porque sobre todo por un elemento básico que cualquiera que sabe de fiscalidad, y es que se aplica sobre ventas el español y no sobre beneficios extraordinarios, sobre ventas, sobre ingresos, que eso no son beneficios. Además de que se aplica a las empresas eléctricas cuando la Unión Europea utiliza otras medidas para las eléctricas y no a las de combustibles fósiles. Y hay un elemento que ya quiero señalar ya para finalizar, que es el apoyo o sea, estamos cambiando el modelo. Los precios energéticos tienen que reflejar la bajada de precio que suponen las energías renovables. Hay que buscar fórmulas para que esa bajada de precios que las energías renovables han bajado su coste se traslade al consumidor. Y para ello, uno de los caminos, más allá de que se pueda reformar el mercado, que la Comisión Europea también va a sacar una propuesta, y la forma de fijar el precio es la subasta del mercado marginalista, que no sea finalmente, porque no sabemos qué es lo que va a adoptar la Comisión Europea, pero más allá de ello, tiene que avanzarse en fórmulas de contratación a largo plazo para los consumidores. Para eso hay que homogeneizar y estandarizar la forma de los contratos, hacer contratos a largo plazo que atiendan al volumen, al plazo y a las garantías que requieren los consumidores, distinguiendo entre los perfiles de consumidores pymes, de grandes consumidores intensivos de electricidad. Este es uno de los caminos y es una asignatura que tanto la regulación como las empresas eléctricas tienen que avanzar, porque hasta ahora un gran número de consumidores no eran pequeños, pero estaban indexados al pool, porque el pool hasta ahora, el mercado eléctrico, había sido más barato. Pero no tiene un sentido que un consumidor industrial no tenga un horizonte de cuánto le va a costar el coste de energía durante un plazo determinado, 1, 2, 3 años, y sujeta a la volatilidad del pool. Perdón. Al menos una parte de su consumo tendría que estar en un contrato a largo plazo, y para eso se va a avanzar en la regulación y creemos que este es uno de los caminos en el que las propias empresas tienen que hacer un enorme esfuerzo. Esto no quita que todo sea contrato a largo plazo, también deben tener una señal de precios en el mercado, y sobre todo en ese modelo en el cual la flexibilidad y el almacenamiento es un elemento importante, pueden jugar un papel en la gestión de la demanda. Esta es la situación del sector eléctrico en estos momentos. Ha sufrido más que el sector del gas y que el sector del petróleo numerosas intervenciones en nuestro país, en España, que se han adelantado a las intervenciones europeas, y que realmente creemos que debería avanzarse en ese acercamiento a poder dar una estabilidad en los precios. O sea, hay descarbonización, seguridad de suministro, esa es una línea, no puede haber cortes. El sistema español es robusto, pero tiene que haber una estabilidad de precios y es lo que garantiza la competitividad de la industria y la competitividad también de los consumidores en general. Y en este contexto de difícil explicación a veces no se entiende, es en el que nos movemos. Transformación del sector hacia esos objetivos y esperando que se pueda conseguir una estabilidad de precios lo antes posible. Y muchas gracias. Abrimos oportunidades para alguna pregunta antes de pasar a la siguiente intervención. ¿Alguna pregunta? Sí. Bueno, pues ya ves. Buenas tardes. Quisiera preguntarle, ha dicho usted que las administraciones locales, los ayuntamientos, que presentan cierta reticencia a la implantación de las energías renovables, ¿no? Para el autoconsumo o bien para la venta en el excedente. Yo quisiera saber, las comercializadoras, las empresas eléctricas, ¿en qué condiciones conciertan con los ayuntamientos la implantación de esas renovables? Porque tengo entendido que los ayuntamientos, para incentivar el consumo o el autoconsumo, aplican una reducción en el impuesto sobre bienes inmuebles a aquellas personas que tengan la iniciativa de instalación. Con lo cual, si no se les incentiva por parte de las comercializadoras, los ayuntamientos se perjudican
en cuanto que se produce una disminución de los ingresos precisamente del IBI, que es la mayor aportación que tienen los presupuestos municipales. ¿Me podría usted decir de qué forma compensan las grandes comercializadoras a los ayuntamientos? Bueno, no he querido decir oposición de los ayuntamientos como administraciones como tal, más bien oposición de los ciudadanos o de las colectividades de determinadas zonas del territorio, no tanto el ayuntamiento en concreto como administración pública, que normalmente no suele oponerse a esta, pero sí existe una sensación en algunas partes del territorio en contra de la gran implantación de energías renovables. Otra cosa es el autoconsumo. El autoconsumo no tiene esa reticencia. El autoconsumo, en el cual muchos ayuntamientos hacen un descuento importante del IBI, el autoconsumo no suscita ninguna oposición en principio, ni el autoconsumo individual ni el autoconsumo colectivo. Y además, la crisis de precios lo que ha hecho es crear una conciencia en el ciudadano de que es mejor tener mi placa y abastecerme. Y realmente se ha triplicado y va a seguir avanzando en materia de autoconsumo. Y en este tema la comercializadora establece, con la promoción de renovables no tiene que ver, porque es el promotor de la planta fotovoltaica o de la planta eólica el que lo hace, que no es comercializadora. Y el comercializador lo que hace con el cliente es tener la relación o el contrato en caso de que el cliente tenga el autoconsumo que vierte a la red. Pero esos son los papeles que juegan los diversos agentes. Pero la pregunta es, ¿y el ayuntamiento de todo esto qué beneficios tiene? Bueno, el ayuntamiento normalmente tiene unos beneficios si se implanta una planta. Bueno, el ayuntamiento cuando pone una rebaja del IBI es porque el ayuntamiento considera que es bueno poner autoconsumo y que ese municipio sea renovable, si no, no pondría el descuento del IBI. Y luego el ayuntamiento, cuando se establece una planta renovable, un promotor siempre tiene las tasas que impone al promotor, y además normalmente hay una negociación en el cual pues hay beneficios para el municipio. Y ya para terminar, el tema de la liberalización. ¿Conoce usted o nos podría decir cuál es el criterio, en qué situación está la Comisión Europea respecto de la posibilidad de liberalización del mercado por parte de los países miembros? De liberalización del mercado. Bueno, las reglas del mercado son europeas. O sea, el modelo que tenemos en España de fijación del precio es el mismo que tienen todos los demás países europeos. Por eso, cuando se aprueba la excepción ibérica, se tardan varios meses en conseguir, el gobierno tarda varios meses en conseguir que la Comisión Europea le dé la autorización, porque no pueden ponerse modelos diferentes en cada país de la Unión Europea. O sea, el marco es un marco europeo, el del mercado interior de la energía. Ahora, lo que se está examinando es si en esta situación de crisis se permite que algún Estado miembro tenga alguna peculiaridad, como puede ser la excepción ibérica, en su territorio. Pero el mercado debe ser europeo, debe ser común, porque España, estamos aquí al final, España y Portugal, pero los países europeos están absolutamente interconectados y por tanto tienen que tener, la red eléctrica está interconectada y tienen que tener las mismas reglas. Muchas gracias. Nada. ¿Alguna cosa más? Adelante. Sí, veré. Buenas tardes, gracias por su intervención. Ha sido un poquito complicada de entender, creo yo, para el nivel medio. Ay, lo siento. A mi modo de ver, Mis pero disculpas. yo le iba a hacer una pregunta muy fácil. Históricamente ha sido muy complicado entender el recibo de la luz. Sí. ¿Por qué es tan difícil y se sigue sin entender para un ciudadano de nivel medio? ¿Por qué es tan difícil de comprender ese famoso recibo? Gracias. Bueno, efectivamente es difícil de entender, pero tengo que señalar que el recibo, la forma que tiene, o sea, los integrantes del recibo, cada línea del recibo está fijado por la administración. O sea, las compañías no tienen libertad de poner en su recibo lo que quieran. Viene fijado por la propia administración cómo tiene que ser el recibo. ¿Y por qué es complicado? Pues porque hay muchos componentes diferentes. Les he explicado las actividades, la generación, el transporte, la distribución, la comercialización. Pues cada una tiene una parte de retribución, un cachito del recibo va allí. Una parte es la generación, que es el precio ese del mercado que está, y luego están los peajes, que es el transporte, la distribución, el coste de comercialización, más otras muchas más cosas. Los impuestos, la Comisión Nacional de Mercados y la competencia, el operador del sistema, el operador del mercado. Y eso es difícil de entender, pero lo que hay que ver fundamentalmente es
qué kilovatios tenías en el anterior recibo y cuántos has consumido en este mes. Para ver exactamente, además es un ejercicio de eficiencia energética, para ver exactamente si has consumido mucho o has consumido poco. Pero aquí la forma del recibo se fija por la administración. ¿Alguna cuestión más? ¿Sí? Sí. Buenas tardes, gracias por su intervención. Me gustaría saber su opinión con respecto a la energía nuclear. Hay partidos muy en contra, partidos muy a favor, países que están implantando nuevas centrales, otros que están totalmente en contra. Bueno, sí, efectivamente es un tema más de opinión y más de debate que la realidad de lo que estamos trabajando en el sector. La energía nuclear no emite, eso es una realidad, o sea, no tiene emisiones. O sea, por tanto, en esos objetivos de descarbonización entra porque no emite al CO2. Ahora bien, tiene otro problema, que son los residuos. No está solucionado qué se hace con los residuos de una central nuclear. O sea, no es un tema de emisiones, es un tema de los residuos nucleares. La Comisión Europea, en cuanto a la energía nuclear, deja que cada país haga lo que quiera. O sea, cada país, de acuerdo, respetando las reglas del funcionamiento de cómo tienen que vender la energía eléctrica, de las reglas técnicas, cada país puede tener mucha nuclear, como tiene Francia, o poca nuclear, o nada de nuclear, como hizo Alemania, que después de Fukushima decidió que no hacía más centrales nucleares y que además iba a cerrar todas las que tenía. Y se puso en manos del gas ruso. Y ahora se plantea si prolongar la vida de esas centrales nucleares. En España tenemos centrales nucleares y las empresas y el gobierno tienen un acuerdo, pues se planteaba cerrar las centrales nucleares, que la última se cierra en el 2035. En este momento no se plantea, no hay ningún planteamiento de revisión de ese acuerdo. Si realmente esas renovables que hemos visto, todas esas renovables que tienen que ponerse en el territorio de aquí a 2030 no estuvieran, habría que prolongar. Esto es mi opinión, eso es mi opinión personal, esto no es la opinión de las empresas. Habría que mantener o que alargar esa vida. Pero no es fácil decirlo, porque para que una central siga operando hay que hacer muchas inversiones, varios años antes de que sea la fecha de cierre o la fecha de continuar. Es un tema que hay que prever y que hay que planificar. Hacer una nueva central nuclear es carísima, podríamos decir. Ningún país, salvo con ayuda pública, las que se están haciendo en el Reino Unido o en Francia, se puede hacer una central nuclear sin apoyo. Incluso la Comisión Europea tuvo que decir que no hay ayuda de Estado, sin apoyo público, porque es una cantidad importantísima de inversión, muy importante. Otra cosa son los pequeños reactores nucleares, que eso es lo que ha anunciado Macron, que a lo mejor establece y que no sabemos realmente si se van a plantear o no. Esa es la situación de las centrales nucleares. ¿Sí? Adelante, sí. Buenas tardes y gracias. Le voy a plantear un caso real de una persona, que puedo ser yo, que en agosto cambia de compañía comercializadora porque ofrece unos precios prácticamente al 50% de lo que estamos pagando, y en la primera factura que recibí, efectivamente respetaron los precios ofertados, pero aparece un concepto nuevo, compensación del mecanismo, del Real Decreto, no sé qué, que supone el 40 y tantos % de la facturación. Quiero decir, al final estoy pagando lo mismo. ¿Me puede explicar qué ocurre aquí? Claro, eso es lo que he contado cuando he hablado, que he ido muy deprisa, claro, de la excepción ibérica. La excepción ibérica quiere decir, yo, gobierno, digo que el precio del gas es 40 y hago toda la subasta del precio diario del mercado con 40 de gas y por lo tanto bajo el precio. Pero claro, la diferencia de 40 a 90 a 120 a lo que valga el gas, que cada día varía, ¿quién la paga? Porque los países que están planteándose aplicar excepción ibérica la va a pagar el Estado, esa diferencia. ¿Aquí quién lo paga? Lo pagan el pequeño consumidor que tiene el precio y no se le identifica esa línea que pone compensación que dice usted, o el consumidor que tiene un contrato a plazo con un precio que ha pactado con su comercializadora y que ya se había desentendido. Yo pago 70, yo pago 60, pues si es después del 26 de abril se le añade esa compensación, porque tiene que hacer frente al pago de esa diferencia, porque así
se ha establecido al establecer la excepción ibérica. Nosotros, las empresas, lo avisamos cuando estaba tramitando la excepción ibérica. Eso que a las empresas no les dieron ningún tipo de audiencia. Nos tuvimos que enterar por la filtración del documento, pero señalamos, esto supone una distorsión del mercado minorista, o sea, supone afectar al consumidor que ha sido responsable, que ha sido consciente, que ha querido prever su consumo y que ha fijado un precio. No le puedes ahora poner una cantidad que habré visto en su factura que no es la misma la de agosto que la de septiembre que la de octubre, porque varía del precio del gas, que varía todos los días. Eso, si vamos por el camino del contrato a plazo, eso distorsiona, rompe que el consumidor quiera fijar un precio concreto durante un plazo determinado. Por eso esperamos que la excepción ibérica termine y volvamos a la normalidad de un mercado. Bueno, lo dejamos aquí, ¿no? Sí. Lo dejamos aquí. Muchas gracias, Marina. Ha sido muy ilustrativo, pese a que en alguna parte de la exposición pues ya resulta un poco duro de seguir. Y ahora pasamos a Isabel García Tejerina, a la que todos recuerdan porque ha sido una popular ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación, dicho en el doble sentido de la palabra, por su pertenencia partidista y porque ha sido muy conocida en ese tiempo. Y le viene su conocimiento del ramo de la agricultura y la ganadería, de la que nos va a hablar no solo de la circunstancia de que haya sido ministra, sino que lleva una vida dedicada a esto, antes de ministra como secretaria general en el mismo ramo y después de ministra también como persona que ha participado en alguna de las más importantes, la actividad de alguna de las empresas de alimentación más importantes del país y de alimentación y de fertilización, ¿no? Sí. Bueno, y ahora además está también metida en el sector eléctrico porque es consejera de Iberdrola y participa en muchas actividades intelectuales y empresariales de nuestro país. Es una persona puntera que nos puede hablar de eso que el programa enuncia, como qué va a pasar con la agricultura y la ganadería. ¿Qué nos va a ocurrir, Isabel? Un abrazo. Pues muchas gracias, presidente y presidente también de COVAC. Ricardo, señoras y señores, a todos muy buenas tardes. Yo solamente puedo empezar agradeciendo al presidente de la Fundación, Ricardo Delgado Vizcaíno, a don Santiago Muñoz, la invitación para participar en estas jornadas de otoño. Y al mismo tiempo que comienzo agradeciendo, comienzo también lamentando no disponer del tiempo para escuchar todas las ponencias, las de los días previos y las últimas, porque cada una o a cual más interesantes en los tiempos en los que corren. Y agradecer también la oportunidad de volver a COVAC por los gratísimos recuerdos que yo conservo de las varias visitas y además por pues constatar que año tras año las cosas siguen haciéndose mejor y mejor. Así que también poder expresar de nuevo mi reconocimiento y mi admiración por vuestro trabajo, y además volver a Córdoba pues es ver también a buenos viejos amigos. Así que, gracias, presidente. Si miramos hacia atrás, pues admirando la evolución de COVAC a lo largo de sus 63 años, ¿no? De los 25 años desde que se inician estas jornadas de otoño, pues todo lo construido en este tiempo nos lleva a concluir que a su agricultura y ganadería, a su ganadería y agricultura, por orden de importancia, les aguarda el mejor porvenir, y todo ello a pesar de que nos encontramos en un momento en el que la humanidad entera vive en tiempos excepcionalmente inestables. Y estos tiempos nos recuerdan algo que tendemos a olvidar los hombres, y es que nunca debe darse nada por sentado. Yo conservo una frase de un filósofo francés, Jean Pucel, de una foto que yo hice en un restaurante en Luxemburgo, en alguno de los muchos viajes a esta ciudad para asistir a consejos de ministro de Agricultura, que dice que se necesita más fuerza y habilidad para retener que para lograr, para conservar que para lograr. 2020, o sea, antes de ayer, irrumpió con la crisis del COVID-19. Entonces lamentamos que la cadena de suministro de material sanitario no fuera tan sólida como los europeos precisamos. Y podemos alegar, o puede alegarse que no se vio venir, pero al menos sirvió para evidenciar la importancia de las cadenas de valor estratégicas. Empezamos a hablar de las cadenas de valor estratégicas.
2022 nos ha sorprendido con la cruel invasión de Ucrania y además de muchas otras consideraciones vemos como otra de las cadenas de valor estratégicas, la energética, tampoco es tan sólida como los europeos requerimos. Y si bien, como hemos visto, como Marina nos ha explicado muy bien, la Unión Europea hace años que comenzó una transición hacia energías renovables, era por cuestiones medioambientales. La coyuntura actual debe hacer ver a quienes no daban tanta trascendencia o no la trascendencia debida que la reducción de la dependencia del exterior y el precio de abastecimiento son también cuestiones estratégicas en la configuración de nuestro sistema energético. En 2020, cuando medio mundo se paró y en España la primera de nuestras necesidades, la alimentación, no se resintió. Y no se resintió porque esta vez sí tenemos una cadena de valor, el sector alimentario, muy sólida. En un momento tan convulso, parece obligado a recordar las palabras de este filósofo francés y sentir como una responsabilidad no solo conservar, sino consolidar, fortalecer, acrecentar la más estratégica de las cadenas de valor, que es la cadena alimentaria, el sistema alimentario. Es verdad que el mundo siempre ha sido inestable y si algo caracteriza el futuro es el de ser impredecible por naturaleza, pero es innegable que estamos asistiendo a cambios esenciales que incidirán en nuestro futuro y en el de las generaciones venideras, pero cambios que se suceden a una velocidad que dificulta anticiparse, que nos dificulta prepararnos para ellos. Antes de la irrupción de la pandemia y de la guerra, el reto demográfico y el cambio climático ocupaban mayor foco. Debemos volver lo antes posible sobre ellos porque son dos de los mayores retos a nivel global y son dos retos en los que la agricultura y la ganadería ocupan un papel central. Ya no es necesario el principio de precaución, principio que se aplica al medio ambiente, porque ya no hay dudas científicas sobre la incidencia de las emisiones de gases de efecto invernadero provocadas por el hombre, también las provoca la naturaleza, en el cambio climático, un cambio que se sucede a velocidades nunca vistas en la larga historia de nuestra casa común que es la Tierra y que está alterando las condiciones de habitabilidad del planeta y de todos los seres vivos. Y lo hace desde el Ártico al Antártico. No hay un rincón de la Tierra que se escape a los efectos del cambio climático. Y este cambio climático nos va a obligar a una nueva agricultura. Y por abreviar, cuando yo me refiero a agricultura, estoy englobando agricultura y ganadería. Por muchas razones, y voy a citar solamente algunas de ellas. Nuestra sólida cadena alimentaria no lo será tanto sin el agua que requieren las plantas y los animales que sirven de nuestro sustento vital. Y el cambio climático alterará los recursos hídricos que tenemos a nuestra disposición. Por lo tanto, la lucha contra el cambio climático, desde mi punto de vista, nos interpela a no bajar los brazos, es decir, a no dar como respuesta válida la que no toleramos para la falta de energía, es decir, como no tengo energía, paro actividades económicas. Mermar nuestro bienestar o estrangular el desarrollo del medio rural, por cierto, fomentando el desierto demográfico en la España que más actividad económica necesita y mayores dificultades tiene, además debilitando nuestra cadena de valor alimentaria y nuestra fortaleza como país exportador de alimentos por falta de la acción debida en inversiones y en política hidráulica. Nos enfrentamos, y lo hemos estado viendo, ¿no?, a esta posible paralización de la economía por falta de recursos energéticos y por ello damos un valor nuevo a la soberanía energética. Y en este caso podremos decir que no se vio venir, o hay quien pueda decir que no se vio venir, cosa que no es cierta porque Alemania estuvo advertida de la dependencia de Rusia por parte de la Comisión Europea. Pero si hablamos de recursos hídricos, hace ya mucho tiempo que sabemos que en España son escasos e irregulares y sabemos que lo serán más debido al cambio climático. Sabemos también que de la disponibilidad de agua depende nuestro progreso y depende nuestro bienestar, presentes y futuros, como lo dependen de la energía. Y a diferencia
de la crisis energética, nuestra soberanía hídrica está en nuestras manos y también, a diferencia de la cuestión energética, aquí no podremos alegar que no lo hemos visto venir. El cambio climático va a afectar al mapa de plagas y enfermedades animales y vegetales, y lo hacemos, además va a afectar en un momento en el que estamos inmersos en un compromiso de la reducción de productos fitosanitarios y de los riesgos asociados a su uso. El cambio climático afectará, ya está afectando, de hecho, al alterar las condiciones climatológicas, a los mapas de cultivos, donde produciremos qué y cuánto en un futuro casi inmediato. El cambio climático, con más intensos y numerosos fenómenos climatológicos extremos, al final esto se traduce en que va a aumentar la volatilidad de las cosechas. Esto conlleva, salvo a quienes dispongan de redes de seguridad, como en el caso de España, nuestro sistema de seguros agrarios, que es uno de los grandes activos de agricultores y ganaderos españoles, a una mayor inestabilidad de las rentas de los agricultores por la volatilidad de las producciones. Cada día es más evidente que el suelo es clave para alcanzar esta neutralidad climática, este equilibrio cero entre lo que emitimos a la atmósfera y lo que se puede absorber de la atmósfera de estos gases de efecto invernadero que calientan nuestro planeta. Lo es por la capacidad que tiene el suelo de fijar el CO2 de la atmósfera, igual que las plantas. Por ello, el suelo debe dejar de ser considerado solo como el soporte de las plantas y el medio para su nutrición, para pasar a ser un agente decisivo en la lucha contra el cambio climático. Se requieren soluciones que capturen CO2 de la atmósfera, que lo almacenen. Se requiere una agricultura que lo favorezca, en definitiva una agricultura de carbono. Y en breve, la Comisión Europea, tan breve como a finales de este mes, va a presentar una propuesta para la certificación de estas absorciones de carbono basados en una contabilidad que sea transparente, que se pueda verificar, que se pueda cuantificar su autenticidad. De tal manera que el objetivo de la Comisión Europea, que llegará a nuestro país, es que en 2028 cada gestor del suelo, por lo tanto cada agricultor y cada ganadero, tenga acceso a los datos de emisiones y de absorciones y se fomente un mercado de derechos de lo que absorbo de CO2, pues eso se transforme en un derecho que pueda ser una fuente alternativa de ingresos para agricultores y ganaderos. Y estas pues son algunas de las muchas razones de cómo el cambio climático está incidiendo en la agricultura y por eso pues, nos hace hablar de una nueva agricultura y ganadería. Son breves, pero a modo de ejemplo yo creo que son bastante ilustrativas. En los desarrollos tecnológicos, especialmente de los últimos años, en medicina, en agricultura y en alimentación, son causa del aumento de la esperanza de vida en todo el planeta y esto ha dado lugar a un avance y a una evolución imparables de la demografía del mundo y con ello a la imperiosa necesidad de alimentar a la creciente población mundial. Esto no es algo nuevo, pero hace 3 días Naciones Unidas ponía en nuestro conocimiento que el mundo ya ha alcanzado los 8.000 millones de habitantes. Hemos pasado de 7.000 millones a 8.000 en tan solo 12 años. Y además la evolución prevista de la demografía, sobre la que haré unos pequeños apuntes, sucede en unos momentos de cambio climático, de lucha contra la pérdida de biodiversidad, de recursos escasos, de necesidad, por lo tanto, de una economía circular, es decir, que mantenga esos recursos utilizados una y tantas veces sea preciso, y que toda esta situación pues, hace que se requieran soluciones provistas por esta nueva agricultura. En definitiva, se nos está pidiendo respuesta para producir más, para producir mejor, con más calidad, de forma más sostenible, para combatir el cambio climático, para proteger la biodiversidad, para atender a consumidores que, por cierto, aumentan las exigencias sobre la producción de alimentos, quizá al mismo ritmo al que aumentan el desconocimiento de algunos de ellos hacia el medio que se los provee. Así que cada día incorporamos una nueva incógnita, una nueva variable y complicamos la ecuación que nos dé la compleja respuesta que necesitamos. Y en este sentido, y para dimensionar el problema, voy a hacer unos sucintos
hitos principales de esa evolución demográfica a nivel mundial, a la distribución continental y a las formas de su asentamiento. Y esto es importante y tiene mucha incidencia en la agricultura, porque no solamente es el número de la población, es dónde se produce el aumento de población y dónde se produce el aumento de la producción de alimentos. En 1950 éramos 2.600 millones en el mundo. 30 años más tarde, en 1985, 5.000. Pero en 2011 ya éramos 7.000. Y entonces ya fue noticia la velocidad de crecimiento. Hemos visto, ¿no?, lo rápido que hemos vuelto a aumentar en 1.000 millones de personas la población mundial. Y Naciones Unidas nos indica que en 2050 superaremos los 10.000 millones de personas. Y este crecimiento además no va a ser uniforme. De los 3.000 millones de crecimiento global, más de la mitad tendrán lugar en África. Asia será la segunda región con mayor crecimiento de la población, unos 900 millones de personas. Y por el contrario, en esas mismas fechas, las predicciones hablan de un crecimiento lento o inexistente en los países de ingresos altos, entre los que nos encontramos, donde las poblaciones además están envejeciendo. Los países con los índices más bajos de fecundidad son todos los países europeos y América del Norte y algunos de Asia, América Latina y el Caribe. En la Unión Europea se espera un descenso de más del 15% de la población en algunos países de Europa del Este. Europa, en su conjunto, va a ser la única región del mundo que va a experimentar una disminución de su población. Pasaremos a ser tan solo el 4 o el 5%, entre el 4 y el 5% de la población mundial. Y no son solamente las tasas de natalidad las responsables de que el planeta esté cada vez más poblado, también la longevidad. Aumenta considerablemente el número de años que vivimos, no solamente en los países desarrollados, también en países en vías de desarrollo. En África, en la primera década del siglo, ha aumentado en 6 años. Y en cuanto a la forma de asentamiento, pues la tendencia actual es su concentración en ciudades. A principios del siglo XIX solamente había en el mundo 6 ciudades que tuvieran una población superior al 1.000.000 de habitantes. En estos momentos hay más de 450 ciudades en el mundo con más de 1.000.000 de habitantes. En 2007, por primera vez, las personas que vivían en ciudades superó a las que vivían en pueblos y aldeas. Las previsiones para 2050 es que esta tendencia se mantenga de tal manera que el 66% de la población sea urbana. Por lo tanto, todo apunta a que el planeta será urbano, ya lo es. La pujanza de la ciudad es proporcional a la disminución de las poblaciones rurales. Si en el año 2016 las zonas rurales albergaban el 45% de la población mundial, en el inmediato 2030 la previsión es que la proporción baje al 40%. Y en Europa, donde desgraciadamente la población no crece, vivimos este fenómeno de concentración urbana, de despoblación del campo, con intensidad distinta según países, pero con una cruz añadida. Y es que hace unas décadas la mayor parte de las personas tenían una relación, un vínculo con el medio rural a través de familiares y amigos. En la actualidad, cada vez mayor parte de la población, especialmente la población de las grandes ciudades, ha dejado de tener esta vinculación y esto se está traduciendo en una desconexión con el mundo rural y, desde mi punto de vista, en un preocupante desconocimiento por parte de un significativo porcentaje de ciudadanos sobre los alimentos y sus procesos de producción. Los cambios con los que convivimos, a los que me he referido, afectan de manera decisiva a la seguridad alimentaria del conjunto del planeta y afectan al poblamiento del medio rural y, por lo tanto, al porvenir de la agricultura y de la ganadería. Contribuir a la seguridad alimentaria de la población, favoreciendo el equilibrio necesario entre el campo y la ciudad, afrontando de manera equilibrada nuestro presente y futuro, preservando la salud del medio ambiente, adecuándonos a los nuevos escenarios, es ni más ni menos el reto al cual se enfrenta el sistema alimentario. Mayores necesidades de producción, con una alteración de las condiciones de habitabilidad del planeta debido al cambio climático, que lo dificultan, con cambios sobrevenidos de naturaleza geopolítica, de disputa de la hegemonía en el mundo,
para lo cual pues, se utilizan estas cadenas de valor estratégicas y cuya repercusión ya estamos sintiendo en nuestro actual modo de vida, con mayores exigencias y requisitos en los modos de producción necesarios para respetar los límites de nuestro planeta. Se trata, por lo tanto, de incrementar la productividad del sistema agroalimentario, porque hay que alimentar la cantidad de alimentos producidos y hacerlo no tanto por intensificar el empleo de medios de producción convencionales, sino intensificando el conocimiento más preciso que hasta el presente de las condiciones en las cuales se lleva la producción de todo el sistema alimentario. A raíz, además, de las disputas por la hegemonía mundial, debemos hacerlo revisando las disponibilidades de aprovisionamiento que ha facilitado la globalización a la cual la Unión Europea ha contribuido de manera importante, también como manera de ayudar a los países en vías de desarrollo a este momento, pero que debemos hacerlo para reducir la dependencia del exterior si fuera preciso, lo mismo que hemos visto para la energía, que se traduce también en la agricultura directamente. El gas natural es la principal materia prima para la producción de fertilizantes. Rusia y Ucrania son grandes productores de fertilizantes y hoy estamos viendo esas roturas en las cadenas de suministro. En definitiva, no será fácil, vivir no lo es, pero tenemos la obligación de ser optimistas y desde luego tenemos bazas para afianzarnos en este optimismo. La ingeniería agraria y alimentaria, los propios agricultores y ganaderos llevan en su ADN responder a las dificultades que siempre ha supuesto alimentar a las poblaciones de su entorno en condiciones cambiantes, haciéndolo mediante el aprovechamiento de los avances científicos para mejorar la eficiencia de los procesos productivos, tanto agrarios como agroindustriales. Así ha sucedido hasta ahora y así será en el futuro inmediato y en el largo plazo. En las últimas décadas de nuestro país, a través del sistema alimentario, hemos sido capaces de abastecer a la población española y hemos sido capaces de hacernos presentes en el mundo con producciones alimentarias de extraordinaria calidad. Y esto era algo impensable hace no tanto, y COVAP es un ejemplo de ello. En la base de este proceso ha estado la puesta a punto de tecnologías que, convenientemente aplicadas, nos han hecho acreedores a los españoles a ocupar puestos de primera fila entre los países exportadores más importantes del mundo, somos los octavos, y desde luego a llamar la atención de muchos millones de otros países atraídos a disfrutar de nuestra forma de alimentarnos. Y para seguir esta senda virtuosa habrá que revisar los actuales sistemas de producción agrarios y alimentarios. Lo tendremos que hacer no solamente desde el punto de vista técnico, también económico, porque son muchas las condiciones de contorno que están cambiando, son muchos los condicionantes y habrá que adaptarse a ellos. Habrá que poner a punto las innovaciones que salgan de los centros de investigación y desarrollo nacionales e internacionales, de manera que el sistema agroalimentario español mantenga y, a ser posible, mejore las posiciones que ha alcanzado en el mercado mundial. Hoy, por fortuna, vivimos en un momento de explosión de tecnologías, de innovaciones, tanto digitales como físicas o como biológicas, que están transformando el mundo, pero no tanto por lo que significan de una manera individual, sino por lo que representa la combinación de todo este nuevo conocimiento, de todas estas nuevas tecnologías combinadas entre sí. Y como en otros sectores, el de la agroalimentación, pues es susceptible de aprovechar estas tecnologías combinadas para hacer más eficaces y eficientes y con ello más sostenibles los procesos de producción agrarios y alimentarias. Y en cuanto a la capacidad para hacer compatible la vida urbana y la vida rural, baste decir que campo y ciudad se necesitan mutuamente. Desde luego deben de coexistir en equilibrio y abandonar uno para hacer ciudades invivibles nunca puede ser la solución apropiada, y la historia con mayúsculas nos lo refrenda. Abordar la creación de riqueza distribuida en el medio rural de tal forma que la elección de vivir en la ciudad o en el campo sea una decisión voluntaria y no impuesta por la falta de oportunidades para el desarrollo personal, y esto requiere de la colaboración de numerosas instancias.
El sistema alimentario es nuestra más estratégica cadena de valor, de gran importancia social, 2,5 millones de personas ocupadas, económica, más del 10% del PIB, cercano al turismo, superior al automóvil, y medioambiental, porque es el de mayor implantación territorial en nuestro país. Y si hemos sido capaces de contribuir al desarrollo de un sistema agroalimentario de esta potencia, no hay razones para pensar que no vayamos a ser capaces de seguir contribuyendo a mantenerlo y mejorarlo. Y yo soy consciente de que en ocasiones sentimos de que hay demasiado foco puesto en el sistema alimentario para resolver problemas globales como el cambio climático o como la pérdida de biodiversidad. Y yo prefiero verlo en positivo. Yo prefiero decir que se espera mucho del sistema alimentario, que es un jugador destacado para la resolución de estos retos, problemas, crisis, llamémoslo como quieras, medioambientales, de los que la agricultura y la ganadería son también víctimas, porque lo son de las sequías, de las inundaciones, de la pérdida de fertilidad de los suelos y, por lo tanto, de sus rendimientos potenciales, de la falta de polinizadores, de enfermedades y plagas animales que desestabilizan la producción agraria, y que estas situaciones solo pueden al menos empeorar. En consecuencia, cada vez oiremos más hablar de agricultura circular, de agricultura de carbono, de agricultura digital, de soluciones basadas en la naturaleza, de contribuir positivamente a la naturaleza, es decir, de actuar con la naturaleza y no contra la naturaleza. Y esto pues implica revertir, ir un poco más allá de no causar daños al medio ambiente. Pero esto no significa volver al pasado. Significa poner o añadir un foco nuevo en las cuestiones medioambientales que beneficien al conjunto del sistema alimentario, especialmente a la agricultura y ganadería, pero que contribuyan también a esta respuesta global, como tiene que darla, y lo hemos visto, la energía y muchos otros sectores. Pero ello debe hacerse sin penalizar la rentabilidad, sin comprometer la producción. Hay que recordar las miles de millones de bocas a alimentar en el mundo, y para ello es determinante el cómo, qué pasos, a qué velocidad, de qué conocimientos y desarrollos tecnológicos, formación y capacitación disponemos para poder llevarlo a cabo. Todos intervenimos en el sistema alimentario: los productores, agricultores y ganaderos, la industria, la distribución, el comercio internacional, el sistema financiero, los consumidores. Por lo tanto, el reto es de la sociedad en su conjunto. Hay que decir que la Unión Europea va muy por delante de otras economías. En definitiva, y terminando ya, vivimos en tiempos inciertos: COVID, guerra, rotura de las cadenas de suministro, subidas de precios, sequías, olas de calor, incendios. Todo ello está ocupando el año 2022. Y todo también nos ha traído una mayor conciencia sobre cómo y dónde se produce. El porvenir lo construimos entre todos, aunque no todos tenemos la misma capacidad de influir en él. Poderes públicos, legisladores, cada actor de la cadena, cada consumidor, investigadores, el sistema financiero, cada explotación, decisiones individuales y decisiones colectivas. Hace 60 años, cuando don Ricardo Delgado echó a andar, hace 25 años, cuando se iniciaron estas jornadas, cuando el porvenir de entonces era nuestro hoy, el ahora, es probable que ni los más ambiciosos sueños se pensara llegar a lo que hoy es COVAP y COVAP representa. 60 años de esfuerzo, de superación, de mucho trabajo, de muchos, de capacidad de adaptación y de sacrificio lo han hecho posible. Mi deseo es que cada una de las fuerzas que construyen el porvenir sume, que todas tengan la misma ambición, la ambición que esta tierra merece. El trabajo, la voluntad de hacer las cosas mejor viene de vuestra mano sin ninguna duda. Lo dejó dicho el presidente fundador, aunque de alguna manera hoy conmemoramos, yo lo he extraído de la página web. No estamos en una zona rica ni en tierras ni en agua, pero con un elemento humano increíble que es el que ha propiciado el desarrollo económico y social de estas comarcas. Por lo tanto, esto es sin duda el mejor aval del porvenir de la agricultura
y la ganadería. Y lo digo sinceramente porque lo siento, porque lo he visto y lo he vivido a lo largo de mis más de 10 años al servicio de la agricultura española. Lo he visto en COVAP y lo he visto en toda España. Muchas gracias. Bueno, abrimos el turno de preguntas. Muchas gracias, Isabel. Magnífica intervención. Adelante. Qué bonito texto. Muy bonito texto. Hola, buenas tardes. Bueno, yo quería preguntarle, también mi pregunta va dirigida a la primera ponente que está hablando de la energía. Creo que se oye mejor si no se pone el micrófono tan cerca. Ah, sí, ahora se me oye mejor. Un poquito más lejos, me parece. Bien, quería comentar si no tienen la impresión, como tenemos algunos, de que Europa se está suicidando, ¿no?, en este tipo de cuestiones. Lo digo porque en la COP27 hemos estado viendo cómo, por ejemplo, países que dentro de poco pues van a ser el triple que la Comunidad Europea en cuanto a número de habitantes, pues han dicho que lo de la descarbonización pues habrá que dejarla para 2040 o así. Ha sido las afirmaciones que hemos visto en algunos medios de comunicación, ¿no? Y a mí me da la sensación de que con toda esta buena y con interés de la descarbonización, de disminuir los gases de efecto invernadero, yo me pregunto en qué posición se quedarán nuestras explotaciones y nuestra industria con respecto a industrias y explotaciones ganaderas de otros países que no tienen esa tendencia por la prisa de la descarbonización, ¿no? Sí, parece que todo se queda aquí para que los europeos salvemos el mundo, cuando sabemos que las emisiones de gases de efecto invernadero es una cuestión global. Estamos viendo como cada 2 por 3 hay asociaciones de ganaderos y de agricultores que se echan a la calle porque se les exige muchísimo dentro de las administraciones, incluso desde el gobierno de España se demoniza la carne, el consumo de lácteos. Y bueno, pues estamos viendo con el tema de los fertilizantes países como el Sri Lanka, ¿no?, como todo esto está haciendo que la gente se empobrezca. También pasaba con hace poco en los Países Bajos, ¿no? Holanda, que es uno de los países más industrializados, también está teniendo problemas con la ganadería, ¿no?, porque su gobierno también quiere descarbonizar rápidamente, pero eso al final conlleva un coste para las personas que están en esas industrias, ¿no? Entonces, a mí me gustaría que nos dieran su impresión si verdaderamente esto, dentro de unos cuantos años, que con la Agenda 2030, con los años que van a pasar, con todo este tipo de cosas, si verdaderamente las empresas europeas van a seguir siendo competitivas, si los ganaderos de nuestra zona van a seguir siendo competitivos, si van a poder vender sus productos al extranjero o vender o tener una rentabilidad importante, ¿no? Pues yo creo que eso es lo que demandamos los ciudadanos, que nos digan cuánto nos va a costar todo esto de la descarbonización, porque yo creo que todos entendemos que esto es bueno, que esto es normal que se haga, que sabemos que los gases de efecto invernadero están ahí, que están calentando el planeta, pero habrá que hacerlo a nivel mundial, ¿no? Hay economistas como William Nordhaus que están diciendo que es una tontería el hecho de que se implementen situaciones de este tipo en poblaciones concretas, ¿no? Es decir, esto o le damos una señal global, o yo creo sinceramente que Europa en ese sentido va a ir. Sé que me estoy alargando mucho, ya lo dejo aquí. Creo que se ha entendido perfectamente lo que quiero. Está entendida la pregunta, sí. Está entendido. Sí, bueno, la verdad es que da para mucho. Efectivamente, es que la respuesta, si no es global, no sirve de nada. O sea, y de hecho, tanto es así que la lucha contra el cambio climático, el marco en el cual tomamos nuestras decisiones es el de Naciones Unidas, donde ha habido a lo largo de la historia un salto cualitativo y cuantitativo muy importante. Kioto lo firmaron 37 países y el objetivo era reducir un 5% las emisiones. El Acuerdo de París lo firman 197, me parece que son, y alcanzar esto. Es decir, que todas las economías del mundo
van a hacer un esfuerzo. Yo antes decía, el problema es cuánto, cómo, los ritmos, tenemos la tecnología desarrollada. Es verdad que al principio hay que apostar por tecnologías. Por poner un ejemplo, o el coste. El coste son cientos de miles de millones. De hecho, cuando hablamos de desarrollo sostenible, deberíamos de hablar de inversiones. Realmente lo que estamos hablando es dónde ponemos el dinero, dónde se dirige la investigación en el futuro. Ahora mismo el foco es muy claro y es hacer todo lo que hoy hacemos, seguir encendiendo la luz, pero de tal manera que esta luz que nosotros encendamos no tenga un impacto para el planeta. No es lo mismo quemar carbón para iluminarnos que un aerogenerador para iluminarnos. Europa va por delante, sin ninguna duda. Siempre hemos ido por delante. Es la apuesta de los europeos, pero es una estrategia de crecimiento. Cuando vemos el Pacto Verde Europeo, no es una estrategia medioambiental, es una estrategia de crecimiento. Es una apuesta que a mí personalmente, si se hacen bien las cosas en los tiempos, estoy convencida de que el resto del planeta va a venir detrás, porque viene detrás de muchas maneras. Europa pierde fuerza hegemónica en el mundo porque un 4 o un 5% de la población, aunque seamos los más ricos del mundo, perdemos peso, pero no perdemos tanto peso regulatoriamente. De alguna manera Europa marca bastantes estándares a nivel mundial. Y en alimentación, ahora vuelvo, lo hemos visto cuando eran otros los temas que preocupaban. El coste para Europa. Hoy día, ¿no?, la descarbonización, hemos visto, era un imperativo medioambiental. Pues la descarbonización hoy es un imperativo económico y es un imperativo estratégico, es casi hasta un imperativo democrático. El coste de la producción eléctrica fotovoltaica en los 10 últimos años ha caído un 88%. Las tecnologías tienen una curva de aprendizaje. Hoy es mucho más barata la electricidad renovable que la electricidad producida con cualquier combustible fósil. Cualquiera. Carbón, petróleo, cualquier combustible fósil o gas. Con estos precios, por lo tanto, cuanta más energía renovable tuviéramos hoy instalada, capacidad de generación de energía renovable, produciendo electricidad, sería gas que no estaríamos importando y por lo tanto estaríamos abaratando nuestra tarifa eléctrica. Desde un punto de vista económico nos interesan hoy las renovables. Desde un punto de vista de reducir nuestra dependencia de Rusia, que Rusia realmente lo que está haciendo es utilizando la energía y los alimentos y los fertilizantes, ¿no? Es su guerra, y su guerra no es una guerra solamente a Ucrania, es una guerra a los valores europeos de democracia y de Estado de Derecho y de libertad. Esto es lo que estamos, de lo que nos estamos defendiendo. Por eso estamos ayudando como estamos ayudando a Ucrania, porque no queremos sacrificar nuestro modelo. Por lo tanto, desde un punto de vista, desde luego, de la electricidad, hoy lo barato es producir energía renovable. Nuestra competitividad está en reducir nuestra dependencia y en los precios que hoy, insisto, los más baratos son la energía renovable. Cuando ya nos vemos en Naciones Unidas, cuando se habla y nos comprometemos a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero hasta yo diría casi hasta el año pasado en Glasgow, Naciones Unidas nunca ha dicho a los países cómo tienen que alcanzar sus compromisos. Nunca lo ha dicho. Es decir, nunca había políticas sectoriales. No te decían si la electricidad o tu mix energético tenía que ser nuclear, tenía que ser... No se citaba el carbón, no se citaba nada. Pero esto está cambiando. Esto está cambiando. Cambió el año pasado a nivel, insisto, de Naciones Unidas. Ya decimos que no hay que subvencionar los combustibles fósiles. Ya hay una estrategia para el metano. Digo todo esto para llegar al metano porque es la manera de llegar a la ganadería. Y por lo tanto, ¿qué quiero decir con esto? Que a nivel mundial los objetivos no vamos a ser solamente los europeos que siempre vamos por delante. Todo el mundo va a ir detrás en unos objetivos cuantificados para el metano. Y por lo tanto, lo que nosotros hoy hacemos antes lo harán los demás. Si vemos lo que ha pasado en la historia del sistema alimentario europeo, porque yo lo he vivido, ya son muchísimos años en esto, siempre hemos producido más caro, pero también eso ha hecho que Europa sea el gran exportador. Si nos vemos en el mapa,
vemos qué pequeñita es Europa, pero somos el principal exportador del mundo, sobre todo en valor. ¿Por qué? Porque todo el mundo quiere la alimentación europea, porque es la que tiene los niveles, los estándares más altos de producción. Trazabilidad. Cuando empezó la trazabilidad, yo viví la crisis de las vacas locas, fue un coste para nuestra ganadería, una adaptación para nuestra ganadería tremendamente importante. Todas estas mejoras que siempre obligan al agricultor y al ganadero a adaptarse, a cambiar el paso, a estar renovándose permanentemente, al final es lo que nos hace o nos permite abrir todos los mercados de exportación. Y ahora, consolidada la calidad de nuestros productos, consolidadas las garantías sanitarias, consolidadas la trazabilidad de Europa, que marca referencia a nivel mundial, es verdad que se nos pide un paso más. Pero también es cierto que el coste de no hacer nada va a ser mucho mayor. Lo vemos en las sequías, lo vemos en la falta de agua, lo veremos... yo por eso he dicho... La agricultura y la ganadería son víctimas. A la agricultura y a la ganadería no le interesa que suba la temperatura mundial. Desde luego no a las españolas, que estamos muchas veces en el límite de la climatología para muchas producciones. Y dicho esto, yo estoy convencida que habrá esta agricultura de carbono, o sea, que la absorción de CO2 será remunerada, que iremos desarrollando más conocimiento y más desarrollo científico, y que, como todo, en el medio la virtud. No se puede decir yo no hago nada, y no se puede decir lo prohíbo, lo demonizo, lo culpabilizo, insulto y hasta miento desde mi ignorancia o no mi ignorancia a los ataques al sector ganadero. Desde luego es verdad que es alarmante un país exportador con los estándares de producción que tenemos en Europa. No se puede atacar al sector productor, todo lo contrario, hay que alentar al sector productor a jugar este papel determinante, y eso requiere apoyos de muchas medidas, a través de la política agrícola común, a través de investigación, a través de divulgación, a través de muchas consideraciones. O sea, yo estoy de acuerdo que desde luego no se puede culpar como se hace, y además faltando a la verdad. Pero tampoco se puede pensar que no tenemos nada que hacer, hay que evolucionar, y si lo pensamos y miramos hacia atrás, a pesar de los muchos esfuerzos que se le ha pedido siempre al sector agrario, agrícola y ganadero en la Unión Europea, nos ha consolidado como un referente mundial. Si vemos las cifras de exportación de España, teníamos una balanza comercial negativa hasta hace relativamente nada, y ahora tenemos una balanza comercial positiva de 20.000 millones. Exportamos más de 60.000 millones de euros ya. O sea, son unas cifras. Entonces, sabiendo que España, yo desde luego estoy convencida, tenemos nuestro mercado, yo cuando estaba en el gobierno decía, nuestro mercado es el mundo, nuestro segmento es la calidad, que podemos apostar a lo mejor, vendrán todos detrás, porque el compromiso es de Naciones Unidas, porque todos los países tienen interés en frenar el cambio climático. No hay ni un solo rincón del planeta que se escape a sus efectos. Por lo tanto, pues es verdad que una vez se nos exige un esfuerzo añadido, que incrementaremos nuestros costes de producción, que yo espero que las absorciones de CO2 se compensen, que también la agricultura y la ganadería va a encontrar nuevas fuentes de ingresos, porque los residuos hoy día alimentarios, hoy todo el mundo está buscando residuos alimentarios para producir biogás. Lo que era un coste de gestión va a ser una fuente de ingreso. Bueno, pues habrá una nueva agricultura, habrá un esfuerzo añadido que será siempre mejor que no hacer nada. Los europeos volveremos, es nuestra obligación, estamos comprometidos con ellos a liderar esta lucha, y en el medio y largo plazo yo estoy convencida que sí será un factor de competitividad, porque vamos a desarrollar las tecnologías que el resto del planeta va a tener que utilizar, y los estándares de producción que el resto del planeta va a tener que utilizar. Muy bien, una pregunta más. ¿La hay o no? Una pregunta muy rápida. ¿Qué opina? ¿Qué piensa acerca de la Agenda 2030?
A ver, la Agenda 2030... Explica qué es la Agenda. Sí, vamos a ver. Bueno, para explicar qué es la Agenda 2030, yo creo que esto... No, yo siempre que a veces me toca pues dar muchas conferencias de sostenibilidad, desarrollo sostenible, yo siempre diferencio qué es la sostenibilidad en el ámbito público y en el ámbito privado. En el ámbito público, cuando hablamos de sostenibilidad, esto arranca en el año 72. El gobierno sueco manda una carta a Naciones Unidas y dice estamos en el año 72, los límites del planeta, los problemas medioambientales son globales, no son de un país. Tú emites gases de efecto invernadero aquí y lo padecen las islas del Pacífico. O sea, no hay una correlación. La contaminación, bueno, hay veces que la contaminación la padece quien la provoca, pero hay muchas veces que la contaminación se la lleva el viento, no hay fronteras, por lo tanto, los problemas medioambientales son globales y hay que abordarlos globalmente. Esto en el año 72. Y a partir de ahí se organiza la primera cumbre. Bueno, en el año 68 se manda la carta. En el año 72 se organiza la primera cumbre de la Tierra. Y a nivel de Naciones Unidas se empieza a hablar de medio ambiente, que hasta entonces solamente se hablaba de desarrollo económico, bueno, pues Naciones Unidas ha ido tomando, ¿no?, primero el concepto de no comprometer un consumo de recursos naturales de tal manera que no comprometamos el desarrollo de las generaciones futuras, que no los agotemos. Hay que pensar que la población mundial, al ritmo que crece, pues si todos vamos a tener un coche, un móvil y tal, es que no hay materias primas en el planeta para un crecimiento de la población y un nivel de desarrollo que todos deseamos para los países y para la gente que no lo pasa tan bien como lo pasamos nosotros, ¿no? Entonces, bueno, pues Naciones Unidas ha ido marcándose objetivos. Hubo unos objetivos del milenio de erradicar el hambre, se avanzó y se ha reducido el hambre a nivel mundial. Y en el año 2015 todos los países nos pusimos de acuerdo en una Agenda 2030, que es la Agenda de Desarrollo Sostenible, que son 17 objetivos. Si tú te lees los objetivos, es que los objetivos, nadie puede renunciar a esos objetivos, nadie puede renunciar a que todo el mundo se alimente debidamente, a que todo el mundo tenga agua corriente, a que todo el mundo tenga un saneamiento, a tener aire limpio, a tener una naturaleza conservada. Bueno, pues los objetivos, yo creo que son síntomas de, pues quizá la parte positiva de la civilización actual, ¿no? A veces te horrorizas con muchas cosas de hacia dónde vamos, pero por otra parte ves que como humanidad, pues como conjunto de la población mundial, nos marcamos objetivos que hay que conseguir. Y lo que Naciones Unidas dice, esto ya no son, para conseguirlos no son objetivos de los países, no son objetivos de las ciudades, son objetivos de las empresas, de las ONG, todo el mundo tiene que contribuir. Los objetivos, por lo tanto, están bien, como todo, el problema es cómo alcanzo esos objetivos. ¿Estimulo determinadas cosas o todo es la prohibición, ¿no? O sea, la lucha contra el cambio climático, reducir las emisiones, el objetivo es incuestionable. Otra cosa es cómo alcanzo ese objetivo. A mí me gusta decir que en nuestra época, nosotros, ¿no?, en estos tiempos que la industria del automóvil lo pasó tan mal, estos últimos años recientes, pero nosotros llegamos al gobierno, nos encontramos, por cierto, una situación de bastante incumplimiento en materia de cambio climático. Nosotros ayudamos al cambio climático ayudando a la industria del automóvil. Puede parecer sorprendente, sí, porque provocamos una renovación del parque automovilístico, gasolina o diésel, pero cada coche que se achatarraba y entraba uno nuevo, se bajaba brutalmente por la eficiencia de los coches, la contaminación, y la industria del automóvil en España empezó a crecer de manera muy importante. En vez de crear desconcierto en la industria del automóvil, ayudamos a la industria del automóvil y redujimos de manera significativa las emisiones de CO2. Por lo tanto, el problema no son los objetivos, el problema es cómo se alcanzan dichos objetivos. Objetivos que, por otra parte, están moviendo a muchas empresas, no solamente a gobiernos. Yo soy consejera en Iberdrola. Iberdrola, cuando marca sus estrategias, no solamente tiene en cuenta al accionista, y le tiene muy en cuenta y le remunera muy bien, pero también tiene en cuenta
el impacto que tiene sobre la biodiversidad, el impacto que tienen las comunidades locales, ¿no? Que lo que decía antes Marina, de, oye, yo para que voy a poner un aerogenerador, bueno, pues voy a no perjudicar a la fauna, a la fauna migratoria, a las comunidades locales, a la biodiversidad. Bueno, pues voy a ayudar a la agricultura. Cuando se hacen grandes parques fotovoltaicos, Iberdrola, ¿no?, los utiliza también como zonas refugio, por ejemplo, para las abejas, que son los polinizadores que la agricultura necesita, porque ahí no hay fitosanitarios, no hay nada, por lo tanto y todo eso, ¿por qué es? Porque tiene incorporado en su estrategia objetivos de desarrollo sostenible. Por lo tanto, insisto, hay que leérselos. Si te lo lees los 17, pues los objetivos buscan tener un planeta más habitable para todos, y siempre todo está en de qué manera lo hago, a qué ritmos lo alcanzo, cómo implico a la gente, estimulándola o perjudicándola, porque muchas veces para conseguir algo pues se perjudica, y eso es lo primero que deberíamos todos analizar antes de tomar ninguna decisión, sobre todo cuando es pública, claro. Bueno, en fin, muy impresionantes y muy inteligentes y muy importantes vuestras intervenciones. Las dejamos aquí. Vamos a parar 7 minutos hasta las 7 para continuar y cambiar la mesa. Muchísimas gracias a los dos por la